Entonces, quisiera contar un poco lo que sé de la historia de la parroquia. Eh, el padre Luis Leguern, que es el fundador, él estaba, estaba en la parroquia San Agustín, en Sarita Colonia, y la, el obispo le pidió que cambie de parroquia para fundar esta parroquia. Se parece que ha sido un momento muy difícil para él, porque él tenía planeado de tener una comunidad para animar esta parroquia. Y él pensaba que iba a ser en San Agustín, había hecho todos los planos, había hecho los pedidos de ayuda para la construcción, etc. Y de la noche a la mañana se encuentra a tener que reconstruir, volver a partir de cero. Y además, aquí en San Juan Macías todavía no había agua, entonces había mucho polvo y para su asma era muy complicado. Entonces, pero el padre era un santo y se volvió poner al trabajo y pudo construir en poco tiempo, en el fondo, porque la primera piedra es el 13 de mayo 90 y yo llegué en julio 95, o sea, 5 años después. Estaba casi todo acabado. Estaban haciendo las últimas partes de la comunidad de las bienaventuranzas y faltaba el techo y los acabados del templo. Pero en muy poco tiempo, en el fondo, se pudo realizar una obra que es bien grande. Quien siembra, como dice la Biblia, quien siembra en lágrimas cosecha cantando. Tuvo un sueño, el padre Luis Leguern tuvo un sueño en el cual vio el árbol de la hacienda Taboada, que ahora ya no existe, está en los, no sé, todavía está en el aeropuerto, el terreno del aeropuerto, o quizás hay una urbanización Taboada del otro lado, creo que está más en las cosas del aeropuerto. La cosa es que vio este árbol de Taboada con agua saliendo del templo, la visión de Ezequiel. Y cuando en 2000 empezó la adoración perpetua, yo capté que esta visión que había tenido era eso, que esta agua que sale del templo sale por la adoración. De todas formas, esta visión confirmó el padre con el árbol de Taboada, que era del Señor el cambio de San Agustín a la parroquia que se llamaba entonces San Ignacio de Loyola. El nombre de la parroquia fue dado por Monseñor Durán, que era jesuita, y quiso que se llamara en honor a su fundador, San Ignacio de Loyola. Y el lema de San Ignacio de Loyola, y que ha sido el lema de la parroquia, y que sigue siéndolo, es para la mayor gloria de Dios. Eso viene, o sea, eso bueno, es el nombre de la parroquia dado por el obispo, pero en el fondo viene este nombre de la parroquia y su lema, viene a confirmar lo que pasó en una noche de oración o sea, la primera idea del padre Luis Leguern, él pensaba, o sea, no eran ideas simplemente, eran inspiraciones del Espíritu Santo, a veces con sueño, etc. Era de fundar una comunidad para animar la parroquia. Pues no simplemente una parroquia como todas las parroquias que tiene su párroco, pero aquí animada por una comunidad. Pero el padre pensaba que tenía que fundar esta comunidad, él mismo, una nueva comunidad. Y hicieron con un grupo de personas carismáticas que parecían tener un interés para la fundación de esta comunidad. Decidieron hacer una oración de noche en un colegio, no me acuerdo qué colegio fue. Y cuando llegaron, estaban en el patio, se sorprendieron que la sala donde iban a orar estaba con luz. Entonces se asustaron, pensaron que había un ladrón
y buscaron en todas partes, nada, nada, nada. Pero cuando prendieron la luz eléctrica, se dieron cuenta que la luz que habían visto en este salón era de otro color. Entonces era un primer signo. Y después, durante toda la vigilia de oración, todos los textos giraban sobre el tema de la gloria de Dios. Entonces decidieron llamar a esta nueva comunidad que pensaban que iban a fundar la gloria de Dios. Pero después, poco a poco, los miembros, los que pensaba el Padre Luis iban a fundar esta comunidad, varios de estos entraron en la comunidad de las bienaventuranzas. Y entonces, no sé cómo, pero poco a poco el Padre Luis Leguern entendió que esta comunidad no había que fundarla, simplemente había que pedir a la comunidad de las bienaventuranzas de fundar en la parroquia. Eso fue aceptado por los responsables en Francia. Y entonces, en diciembre de 1992, llegó el primer grupo, que eran principalmente hermanas, y uno o dos hermanos también, que se instalaron. No había ventanas todavía, era muy incómodo, pero bien, se lanzaron a la fundación y se desarrolló. Al principio no había sacerdote de las bienaventuranzas, las hermanas buscaron apostolados que no existían, por ejemplo, los niños adoradores iban también a evangelizar en los barrios lejanos de la parroquia, como en Piedalizar, Unión Progreso, etc. Santa Beatriz, había todo un trabajo de evangelización, porque entonces no había ninguna capilla, excepto la de 200 millas. Pero entonces se dedicaron las hermanas y a los hermanos a evangelizar un poco estas zonas lejanas. Yo llegué en julio 95 como el primer sacerdote de la comunidad, pero entonces éramos 4 sacerdotes. Había el padre Luis Leguern, el padre Alberto Guillén, el padre Donaldo y yo era el cuarto. No había tanto trabajo todavía, o sea, para mí no había mucho trabajo como parroquial, porque con los otros sacerdotes, etcétera, que tenían sus grupos. Pero en el 31 de mayo de 96, el padre Luis Leguern me encargó de terminar la construcción del templo. Y entonces me puse a trabajar y o sea, usamos, había la cuestión del techo y del presbiterio. El techo, los planos estaban hechos por un arquitecto francés especializado en techos de madera. Entonces simplemente tuve que transmitir, o sea, estos planos, explicarles cómo están en francés a Lorenzo, Lorenzo Jiménez, el carpintero, que hizo un muy buen trabajo, es el que hizo todos los tijerales, etc. Nada más que en los tijerales hay 180 kilos de clavos especiales muy largos, de 18 centímetros. Normalmente los clavos comerciales van hasta 10, 12 centímetros, ahí eran clavos muy largos. Pero o sea, es un buen trabajo se hizo. Bueno, el templo se inauguró en 2000. He añadido un mezzanine porque, aunque el templo parecía muy grande respecto al salón parroquial que servía de capilla, me di cuenta en la primera comunión 97, creo, me di cuenta que el templo era pequeño, que para que quepan toda la gente. Entonces, yo tenía esta idea, como las paredes eran altas, que yo me decía, quizás un día podremos hacer un mezzanine. Había visto eso en el País Vasco francés. Hay mezzanines de madera en las iglesias para agrandas. Pienso que se hicieron después de la construcción de las iglesias, la población aumentando.
Pero ahí en esta primera comunión me di cuenta que, o sea, que no había que esperar, aunque nos iba a hacer acabar la obra más tarde, valía la pena. Y de hecho, esto nos hizo retardar de un año, al menos de un año el acabado del templo. La cosa es que el 1 de enero de 2000 se inauguró el templo, aunque faltaba el piso se completó en 2001. También no estaban las partes doradas, por ejemplo el sagrario no estaba dorado todavía, estaba en madera bruta, pero bien, estaba ya casi acabado. Y más adelante, eso no me acuerdo cuándo, sí, los primeros vitrales se pusieron en los años, en mi ausencia, o sea, yo me ausenté de la parroquia de 2002 a 2007, y es en este periodo que los primeros vitrales se pusieron, que eran el Espíritu Santo en el centro y los vitrales sobre los dos costados, los costados más cercanos al presbiterio. Y es después, hacia el 2010, que pusimos los otros vitrales.